Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy seguimos en nuestro ciclo de conferencias webinar del INAP y tengo el gusto de presentar justamente el webinar de un gran amigo que es Horacio Cao. Horacio Cao hoy nos va a hablar sobre la gestión pública en un país federal. Horacio Cao es administrador gubernamental y es doctor en administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, básicamente el título de la charla de Horacio hoy es la gestión pública en un país federal. Que hoy estamos, como ustedes saben, frente a la pandemia del COVID, que ha representado un reto para todas las administraciones públicas, a nivel nacional, federal, municipal. Es decir, el problema del COVID nos ha replanteado tanto, por ejemplo, la forma de hacer teletrabajo, la forma de coordinar frente a los problemas, la forma de definir los problemas, la forma de decidir los problemas. Es decir, hoy estamos frente a una revisión prácticamente de muchísimas de las rutinas que teníamos como sector público. ¿Cómo se saldrá? ¿Cuáles serán las consecuencias de la crisis del coronavirus? Además del importante tema del saldo humano que deje esto, ¿no? O sea, los estados más exitosos son estados que prevengan todo lo posible la cantidad de muertes que se puedan prevenir y los que mejor atienden a su población. Pero eso nos deja frente a una reflexión grande, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista del rol del Estado. O sea, esta crisis al menos hasta ahora nos demostró lo siguiente: nos hacen falta estados más fuertes, nos hacen falta estados que coordinen mejor, nos hacen falta estados que tengan políticas de prevención y nos hacen falta estados que mejoren su coordinación interna en el momento de realizar las políticas públicas. Así que no es un tema menor, digamos, se está viendo que los estados que no supieron prever o coordinaron mal frente a esta epidemia tienen una mayor tasa de contagios, tienen una epidemia descontrolada. Y los estados que de alguna forma presentaron políticas sanitarias más sólidas tienen una domesticación, un control mayor de la curva de contagios. Eso para empezar a hablar. Por otro lado también, este tipo de pandemia ha puesto en primer valor el valor de lo público. O sea, la defensa de la salud pública como valor a conseguir dejó de lado el valor económico, que muchas veces guía el accionar de los gobiernos. Pero de alguna forma esto nos abre una perspectiva de una reflexión sobre cómo es el tema de la administración pública del porvenir. Por eso creemos que lo de Horacio hoy, que es un especialista en administración pública, tanto a nivel federal como provincial, él nos va a hablar sobre justamente cómo es la gestión pública en un país federal. Ustedes saben que la característica argentina, los países grandes de América Latina son federales y tienen una lógica distinta de gobierno, por supuesto, a los países que tienen un esquema más centralizado, como Chile y Colombia. Si bien se ha avanzado mucho hacia dar más poder a los municipios, pero sigue habiendo una diferencia muy clara entre países federales y países de diseño centralizado. Los países federales tienen una complejidad mayor, una heterogeneidad y tienen administraciones públicas más diversas que los países con administración pública centralizada. Es mucho más difícil la gobernanza o gobernar un país federal que un país centralizado. Bueno, los dejo entonces en manos del amigo Horacio Cao a que nos exponga cómo es la gestión pública en un país federal y no dudo que va a ser una de las grandes charlas que tengamos en este webinar. Las preguntas que le quieran hacer a Horacio, por favor, luego de su charla, pueden formularlas por el mecanismo de chat que tienen disponible. Horacio Cao, bienvenido, muchas gracias y es un gusto contarlo a él en esta charla. Un gran abrazo. Alejandro, muchísimas Sí, gracias por tu presentación. Y bueno, siempre un honor estar en esta casa, que es la casa en donde se forman los empleados públicos y que yo tengo tantos recuerdos tan importantes y que aparte ha sido fundamental en mi formación como administrador gubernamental y en estos van a ser casi 30 años que llevo como empleado público. Me ha tocado estar muchas veces en el INAPI y ha sido, la verdad que súper importante en términos de mi formación. Y andando por América Latina uno reconoce el lugar importante que tiene el INAP de Argentina en todos estos lugares. Mi charla va a trabajar sobre, como decíamos, va a trabajar sobre la cuestión federal, la cuestión pública en un país federal.
y tiene un subtítulo: A la búsqueda de una articulación virtuosa entre nación, provincias y municipios. La primera parte, en términos de gestión pública en un país federal, tiene que ver un poco con lo que con lo que comentaba recién Alejandro. Es diferente los modelos de gestión, la forma en que trabaja un país federal a cómo trabaja un país unitario. En la segunda, el segundo subtítulo que tiene la charla tiene que ver con la articulación virtuosa entre nación, provincias y municipios. Y vamos a hacer eje en este espacio de articulación, en las cosas nuevas que están pasando tanto en la Argentina como en los otros países federales del mundo, en términos de decir que en ese punto, en ese lugar de articulación nación, provincias y municipios, hay uno de los espacios claves para comprender o para desarrollar una gestión pública eficaz y eficiente al servicio de los intereses de cada una de las naciones y respondiendo a las preferencias que los electores han dado hacia sus respectivos gobiernos. Vamos a dividir la exposición en tres partes. En primera parte vamos a hablar sobre lo federal. En este punto, cuando doy clases presenciales, generalmente pregunto qué se entiende por republicano, qué se entiende por representativo y qué se entiende por federal. Y en general hay ciertas coincidencias sobre lo que es republicano, sobre lo que es representativo mucho más, pero sobre lo que es federal, en verdad, no hay una definición tan clara. Hay un texto famoso de un investigador que se llama Stewart, que da literalmente 494 definiciones diferentes de lo federal, con lo cual tiene una polisemia tan grande que siempre cuando uno trabaja sobre estos temas siempre es bueno estar definiendo qué entendemos por lo federal. Y vamos a hacer una definición no tanto normativa, sino en términos de lo que necesita nuestro país, cuáles son los enfoques y cuál es el punto de partida para entender lo federal. Luego nos vamos a meter con la administración federal en la Argentina. Vamos a hablar de los últimos años. Ha habido cambios demasiado importantes como para obviarlos, y sobre todo lo que ha ocurrido es que hay como una suerte de inercia y ciertas visiones que teníamos de cómo funcionaba la administración pública argentina. Ahora ha cambiado de manera bastante notoria y todavía seguimos pensando con las categorías precoces. Por último, y a partir de estas dos ideas, de cuál es nuestro enfoque federal, un enfoque más útil, más funcional que tendríamos que tener de Argentina, según mi opinión, para ver lo federal, y a partir de la situación concreta del federalismo realmente existente, vamos a desarrollar estas estrategias y modelos de gestión a los fines de poder establecer, de poder consensuar. Siempre es más bueno esto hacerlo en charla que hacerlo en esta forma de conferencia, pero bueno, decirle desde mi experiencia cuáles son los ítems claves, cuáles son los puntos cruciales a los fines de establecer esta relación virtuosa entre nación, provincia y municipio. Vamos a dedicar unos 45 minutos, más o menos 15 minutos por cada uno de los temas, y luego vamos a ir, como decía Alejandro, a las preguntas, unos últimos 15 o 20 minutos. Lo federal y lo político institucional va a ser el primer tema. Como les decía, en la exposición vamos a ir citando alguna bibliografía, porque obviamente en 15 minutos tratar temas tan importantes o tan densos o que han desarrollado tales niveles de complejidad, en 15 minutos es imposible, con lo cual voy a referir a alguna bibliografía de los temas que he tratado para ver desde dónde saco este enfoque. Y uno, sacando algunos países muy Horacio, ¿te podrías esporádicos. acercar el micrófono, por favor? Que dicen que se escucha un poco bajo. Gracias. ¿Ahí mejor? ¿Ahí mejor? Sí, ahí un poco mejor. Gracias. Bárbaro. Decíamos, una de las características que tienen las formaciones nacionales, desde la modernidad en adelante, es que contienen adentro de un país más de una administración pública. Salvo casos muy esporádicos, lo que se llaman los microestados, como el Vaticano, San Marino, Tuvalu. En general, hacia adentro de los estados, como hay funciones que desarrollar, por un lado muy globales y por otro lado muy vinculadas a la vida cotidiana de las personas, es imposible que una misma organización se dedique a todas estas funciones como un totum. Entonces lo que ha ocurrido es que la mayoría de los países, o casi todos los países, algo que citaban los microestados, tienen más de una administración pública hacia el interior
hacia el interior del territorio nacional, y que ellas tienen responsabilidades sobre los agregados territoriales diferentes. En general, el formato clásico, tomado de la modernidad europea, tiene que ver con el Estado unitario. Tiene que ver con este formato clásico que hace eje en la centralización, tiene que ver con que fue el Estado central el que avanzó a partir de la creación de unas Fuerzas Armadas únicas, alrededor de la creación de un mercado único en el territorio nacional, de la unificación del lenguaje, de una representación homogénea hacia el exterior, hacia las relaciones exteriores, hacia el desarrollo de una serie de elementos de creación de la nacionalidad, quienes cumplieron las tareas fundamentales y fueron el centro de gravedad en el desarrollo de las funciones estatales. Por eso, en un eje primario que nos interesa para ver lo federal, que tiene que ver con la centralización y la descentralización, como les decía, el modelo clásico europeo, que se ha desarrollado en buena parte de Occidente, tiene que ver con un Estado central que es el que lleva adelante el centro de gravedad de las tareas, que es el que lleva adelante, que tiene, concentra el grueso de la fortaleza política. Pero también hay otro tipo de configuraciones que justamente, si lo vemos de una forma polar, hace eje en la máxima descentralización y tiene que ver con poner ese eje de poder y en ese centro de gravedad de las funciones estatales en cada una de las partes, en los diferentes estados miembros de la organización territorial y que llamamos confederación. En las confederaciones, el grueso del poder, el grueso de las funciones está en cada uno de los estados miembros y solamente se reúnen para desarrollar ciertas actividades especiales que hacen a la unidad nacional, a la unidad, a la configuración de ese territorio. Tomando más como metáfora que como ejemplo histórico, el caso de las confederaciones en general han tenido poca continuidad histórica justamente porque al tener el grueso del poder en las partes tienden a disolverse o variar hacia otras formas de gobierno. Pero decía, tomando como ejemplo histórico más metafórico que concreto y real, la creación de las confederaciones en muchos casos estuvo vinculada con la existencia de ciudades-estado o de pueblos o de territorios con fuertes peculiaridades propias que se unen frente a un enemigo común. El caso más citado en la bibliografía es el caso de la Liga Panhelénica, en donde también nuevamente de lo metafórico, ciudades tan diferentes como Esparta y Atenas, se unían para enfrentar al peligro, el peligro que implicaba el imperio persa, y justamente las dos guerras médicas se resolvieron a partir de la unión de esta confederación de ciudades-estado para lograr un ejército que lograra derrotar a la invasión persa. Estas son las dos configuraciones que históricamente coexistieron a lo largo de nuestra historia, hasta que hacia principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comenzó a construirse una nueva configuración estatal que no surge de la pluma de algún iluminado, sino que fue una creación que se fue dando con el tiempo y que tiene que ver ni con poner el eje en el centro ni con poner el eje en las partes, sino que tiene que ver con lograr un equilibrio entre el centro y las partes. O sea que el primer dato importante que tenemos que tener en nuestra definición de federalismo es que no buscamos la preeminencia de ninguno de los dos estados, de los dos tipos de estados miembros que tiene la federación, ni del gobierno central, ni de cada una de las descentralizaciones, de cada una de las provincias, en el caso argentino, que ocupan diversos recortes territoriales. Esta es la visión más o menos común, más o menos expandida acerca del federalismo, que tiene un nivel de descentralización importante. Por definición, el federalismo es una formación nacional cuyos estados tienen un nivel de descentralización importante, pero tenemos que tener claro que sin llegar a tener los niveles de descentralización de la confederación, se pone, vuelvo a decir, el centro de gravedad en las partes y no en el centro. En este caso hablamos de un equilibrio. Pero lo verdaderamente original y que no siempre se toma en cuenta es que la forma de construir este equilibrio, este empate entre el centro y las partes y los restantes estados miembros de la federación es a través de la integración. El federalismo ha construido una serie de instituciones que integran al Estado Nacional y a las provincias en una serie de instituciones. En un principio,
esa serie de instituciones fueron de orden político institucional y luego pasaron a ser más del orden organizativo. Buena parte de nuestra charla va a dirigirse a estos temas. Pero antes de pasar a estos temas, veamos un poco cómo se garantiza la descentralización. La descentralización se garantiza dando las máximas potestades que se pueden dar a los niveles subnacionales. Esto es, se les permite autoorganizarse, se les permite darse su propia constitución y se le da una amplia autonomía política, administrativa y financiera. En términos más de funciones estatales, la lógica general de los federalismos es el principio de subsidiariedad. Si no hay una ley específica o una definición específica sobre quién tiene que hacer la tarea, se diría por default, las llevan adelante las provincias. Sin embargo, al estar librado al arbitrio de diferentes leyes, en muchos momentos, en Argentina, en buena parte durante el siglo XX, buena parte de las funciones fueron crecientemente concentradas en el Estado Nacional. Constitucionalmente, los únicos dos elementos que en la Argentina se establecen que tienen que ser privativos de las provincias son la organización de un sistema municipal y la gestión de la educación. Decíamos que esto es lo que las tendencias a la descentralización, pero justamente para formar el equilibrio hay otras tantas tan fuertes, tan importantes que se dan a la centralización. En particular, aquellas que citamos como que hacen a la estatalidad, como los elementos básicos de la estatalidad, y justamente a partir de los cuales se crearon los estados de la modernidad en Occidente. Las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores, la garantía de un mercado único, la construcción de monedas, la idea de que todos los ciudadanos del país son libres e iguales ante la ley. Todos estos elementos están en funciones y están en unidades que son gestionadas desde el Estado Nacional como forma de garantizar nuevamente este empate, esta articulación equilibrada entre nación y provincia. Adicionalmente, el Estado Nacional tiene que garantizar el respeto a la Constitución Nacional. Las provincias se pueden organizar y dar sus instituciones de la manera que consideren más adecuado, pero siempre sin contradecir lo que dice la Constitución argentina. Y por último, y no menos importante en todos los países federales, garantiza la integridad territorial. Es un tema crucial que en Argentina no es de los temas más importantes, pero en otros países federales sí, porque justamente no es potestad de los Estados miembros separarse del país. En el caso de ustedes, por decir, un lugar en Canadá, o en el caso de otras federaciones, Chechenia, en el caso ruso, en donde unilateralmente una provincia decide separarse, lo que habla la ortodoxia federal, las instituciones federales, es que es una decisión del conjunto de los Estados miembros y no puede ser tomada unilateralmente. Pero vuelvo a decir, lo verdaderamente salado del tema, lo verdaderamente que le da color al tema federal, son las instituciones de integración. La institución de integración básica del federalismo es la Cámara Territorial. En Argentina se llama Cámara de Senadores. Cuando, como la voz federal, como les decía, tiene muchas excepciones y ha sido tratada desde temas desde perspectivas muy diferentes y desde espacios muy distintos, para definir si un país es o no federal, el principal indicador es si tiene una Cámara Territorial. Si tiene la Cámara Territorial, es que una parte, por lo menos una parte del poder legislativo nacional, está en manos de las provincias. Y eso es la Cámara Territorial. Representantes de los estados provinciales que están en el Congreso Nacional y que son los que garantizan que no va a haber ninguna legislación que pase en contra de los intereses provinciales. Es una forma de garantizar este empate, este equilibrio. En el caso argentino, además, como lo que pasa en otras federaciones, nuestra Cámara de Diputados, si bien representa al pueblo de la nación, al pueblo de las provincias, también tiene una fuerte impronta provincial porque los ámbitos de elección son las propias provincias. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que son uninominales, u otros países en donde hay lista única en todo el país. Acá las listas de diputados son también provinciales, con lo cual en general se comenta que el Congreso es uno de los lugares en donde las provincias tienen mucho poder. Uno, porque lo establece la Constitución y tiene que ver con el federalismo, que es la Cámara Territorial. Y la otra, por la forma de elección que también está muy a tiro, o muy cercana, o está muy sujeta al mandato del voto provincial.
Pero no solamente es la Cámara territorial, la Cámara de Senadores. También todo el sistema judicial está permeado por el Congreso y en ese sentido las provincias, todo el sistema judicial federal, por supuesto, los sistemas judiciales provinciales son prerrogativas de la provincia, son de cada una de las provincias. El sistema federal está muy mediado porque la intervención de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es importante en todo su funcionamiento. En la Constitución del 53 era más directo, ahora se hace de forma más indirecta a partir de los diferentes mecanismos que se han hecho para perfeccionar esta selección. E históricamente el Senado era el que daba el acuerdo para los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ahora también nuevamente se hace a través de un mecanismo más indirecto. Pero esto es fundamental porque en el caso de haber conflicto, en el caso de haber diferente visión y se tiene que resolver judicialmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el medio entre ellos. Entonces es muy importante que las provincias tengan algún medio de intervención en su conformación para garantizar algún tipo de equilibrio, que este equilibrio se cumpla. Además, adicionalmente hay todo un mecanismo para cumplir ahí. La Suprema Corte funciona como Cámara Originaria y no tiene, es uno de los pocos casos en donde no hay apelación en el caso de existir algún tipo de conflicto entre nación y provincia. Por último está la intervención federal, que también debe ser dictada por ley. En el caso de tener que garantizar el respeto a la Constitución Nacional y la libertad, tiene que ser mediada por medio del Congreso la intervención federal. Instituto que fue durante muchos momentos de nuestra historia muy mal utilizado y se utilizó partidariamente para, puede decir, perseguir a gobiernos provinciales opositores y por eso fue durante mucho tiempo muy criticado. A partir de 1983 se ha utilizado con mucha prudencia y con mucho respeto, con lo cual es una institución bastante original, hay poco federalismo que tiene el Instituto de Intervención Federal y sirve para resolver problemas que en otros lados son muy complejos, ¿no? Si tienen tiempo por ahí, en Netflix hay acá generalmente paso este video con unos recortes de Netflix de la serie Bob Kennedy para presidente, en el capítulo 1, muestra ahí un enfrentamiento entre el presidente John Fitzgerald Kennedy con el gobernador de Alabama, en donde el gobernador de Alabama no cumplía la ley de permitir que personas de raza negra entraran a la Universidad de Alabama. Y hablaba de discriminación. Bueno, tuvo que movilizar el ejército y hay una situación de tensión casi de fuerza militar contra fuerza militar en el Instituto de la Intervención Federal, primero como amenaza y luego como concreción, en el caso que no lo cumpla, hace cumplir la legislación nacional sin necesidad de ese tipo de tensiones y de una forma mucho más. Es cuestión de ardua discusión entre los politólogos lo bueno y lo malo del federalismo. A priori, si uno lo mira intuitivamente y conociendo lo compleja que es la política y la difícil que es agregar intereses, en general uno podría decir que parece una invención poco feliz, esta idea de generar equilibrios y empates entre dos instancias. Empoderarla por un lado a la instancia subnacional y después generar un empate con la nación. La verdad que parecería ser una idea compleja y en verdad uno mira el funcionamiento de los países federales y la verdad que son procesos lentos, poco ágiles, son procesos costosos porque tenemos dos rangos de Estado muy potentes. Sin embargo, si uno lo mira en perspectiva y a largo plazo, buena parte de los países que podrían considerarse exitosos o buena parte de los países más grandes que han logrado mantener la unidad territorial son federales. El federal Canadá, por ejemplo, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más importantes del mundo, es federal Bélgica, es federal Estados Unidos, Alemania, dos de las potencias más importantes del mundo, es federal Rusia, el país más grande del mundo, es federal la India, que también ha logrado mantener un gran desarrollo territorial. En la India hay 2000, en las naciones no es potente, hay también infinidad de religiones y infinidad de conflictos étnicos, y sin embargo ha logrado mantener la unidad territorial. Imagínense si no es virtuoso lo federal. En términos más puntuales, como decía, las desventajas son claras. Es costoso. Una organización federal es más costosa que una organización unitaria porque por lo menos duplica los niveles de Estado, y la existencia de dos poderes hace que las cosas sean lentos y poco ágiles. Inclusive, en Argentina no tanto, pero en otros países
es muy difícil evitar cierto nivel de superposición. La Suprema Corte de Justicia tiene que estar continuamente mediando porque ambos niveles, provinciales y nacionales, tratan de intervenir sobre un mismo tema. En términos de las ventajas, la principal es que garantiza, da las máximas seguridades a las autoridades regionales sin necesidad de llegar a la confederación, y que este formato que, como decíamos, tiene muy inestable y tiende a disolverse en el tiempo. En segundo lugar, genera un doble sistema de gobernabilidad. Nosotros tenemos acá dos actores poderosos. Es cierto que cuando chocan entre sí generan problemas, pero en la vida cotidiana un gobernador es un personaje muy importante que trabaja sobre la gobernabilidad y la gobernanza de su territorio sin la necesidad continua de intervención del Estado nacional. Por último, genera un modelo de construcción política muy potente. Mientras los estados unitarios tienen un único, que es el presidente, nosotros tenemos un doble recurso de gobernabilidad que se hace importante y que a lo largo del 83 en adelante se ha requerido bastantes veces. Es cuando hay que hacer algo importante, el presidente se rodea de los gobernadores. Esa es una alianza, un formato, digamos, que da un empuje a la gobernabilidad y a la gobernanza de ciertas políticas públicas que los países unitarios no tienen. Es un recurso al que se puede recurrir desde los países federales, de sumar el poder relativo que tienen estas dos instancias que no tienen los gobiernos federales. Pero bueno, no hay una solución mágica, no hay uno que pueda ser mejor que otro, no tenemos una varita mágica que diga que es mejor y que es peor. El modelo federal muestra muchos casos verdaderamente importantes de éxito y nuestro país ha logrado superar muchos problemas a través de su... Bueno, vimos lo que era lo federal y lo político institucional. Vuelvo a decir, es un pantallazo muy rápido. Me interesa destacar estos dos elementos, los elementos de descentralización y sobre todo los elementos de integración que son constitutivos de la mirada federal. Vamos a ver ahora la gestión federal en la República Argentina. Nosotros venimos a lo largo del siglo XX, sobre todo desde el gobierno de Irigoyen en adelante y mucho más desde el 30, tuvimos una tendencia hacia la concentración de potestades, gastos, ingresos, recursos humanos en el nivel nacional. Aproximadamente hacia fines de los 50 fue el momento de máxima concentración, en donde aproximadamente el 80% del gasto, el 80% de los recursos humanos y el 80% de los ingresos estaban en el Estado Nacional. Con lo cual, en el par centralización, era poco el poder que podían tener los estados provinciales porque ocupaban un lugar bastante marginal. Por otro lado, sobre todo desde el 30 en adelante, hubo continuas rupturas del orden institucional. Y nosotros decíamos que las instituciones claves del federalismo eran la autonomía de las provincias para elegir sus autoridades, por un lado. Y por otro lado, el Senado y la Suprema Corte de Justicia eran elegidos el Senado a través de mecanismos indirectos. Antes de la Constitución del 94 lo mandaban las propias provincias. Y la Suprema Corte de Justicia también a través indirectos, a través del Senado de la Nación a propuesta del Poder Ejecutivo. Y teníamos golpes de Estado, digamos, era poco lo que podía funcionar también la integración del federalismo. De 1930 a 1983, el federalismo fue una variable bastante menor de lo que ocupa un lugar bastante menor al que ocupa en este momento. Y en algunos casos, sobre todo a partir del 55, con la creciente inestabilidad, la verdad es que casi se podría decir marginal. En la medida que uno puede imaginarse el federalismo como una mesa, en donde la nación ocupa un lugar importante o diferente, digamos, que el del resto de las provincias, pero a partir del golpe de Estado, el que ocupaba por la fuerza esa mesa podía patear el tablero y poner 24 personas por medio de decreto, no llamaba al Senado, sino que sacaba leyes por forma de decreto ley y también nombraba nueva Suprema Corte de Justicia. Y los momentos en que esporádicos, en donde se retomaban la cuestión electoral, el federalismo es una construcción que precisa cierto tiempo para construir y conocer los diferentes actores, los modelos de peso y contrapeso para establecer los acuerdos que hacen. Con lo cual, digamos que hasta 1983, sobre todo desde el principio del siglo hasta desde la salida del gobierno de Irigoyen, a 1983, la verdad que fue bastante poco lo que podía surgir los federales.
Esto ha hecho que sea un tema que más bien tardíamente ha pasado a ser foco de atención en nuestros cientistas, analistas políticos. Todavía, en muchos casos, si uno ve en los temas que nos ocupa, administración pública, se habla de la administración pública nacional y se sacan conclusiones o se sacan características de la administración pública argentina solamente tomando en cuenta la administración pública nacional, cuando se ve claramente que es más bien una notoria minoría de lo que es el conjunto de las administraciones que hay en el país. Pero bueno, a partir de 1983, las instituciones de la democracia, con el concurso de todos nosotros, por suerte se han mantenido y se ha continuado con un proceso de descentralización que tiene su primera parte en el plan de racionalización de Frondizi en 1958, que continúa con las transferencias de Onganía y luego de la dictadura del proceso militar, y por último con los procesos de descentralización y también de transferencia de funciones que se dio durante el gobierno de Carlos Menem. Desde el gobierno de Carlos Menem se llega a un cierto equilibrio cuyas variaciones tienen más que ver con el fin de los procesos de ajuste en la época de Carlos Menem, en la época con la salida de la crisis del 2001, que a partir de 2003 hizo que Nación retomar algunas de las funciones que por el ajuste no se había, que por los procesos de ajuste había tendido a dejar. Esto hace lo que más o menos todos estamos viendo, es que hay una idea de cierto equilibrio entre nación y provincia que marca los registros que se muestran en la filmina, con aproximadamente un 40 y pico por ciento, un 30 y pico por ciento, casi 40% del gasto en el orden nacional, aproximadamente un 8 o 9% en el orden provincial y un poco más del 50% en el orden nacional. Sin embargo, cuando vemos estos mismos números en temas de empleo público, vemos que la descentralización ha sido mucho más fuerte. En este momento, ya con un decurso más o menos similar, pero con mucha más profundidad, las provincias, según los datos, los últimos datos con que se cuentan, entre las provincias y los municipios tiene aproximadamente el 80% del empleo público. Un total de empleo público de 3.618.000. La mayoría de los expertos coincidimos que está un poco subvaluado, debemos estar más cerca de los 4 millones de empleados públicos, aproximadamente. Casi el 80% están a cargo de provincias y municipios y solamente el 20% son del empleo público nacional. ¿Por qué esa asimetría entre gasto y empleo público? Tiene que ver con dos razones. Una, en nuestros temas no tan importante, que tiene que ver con el ANSES, que es un instituto que aproximadamente lleva más de casi el 40% del gasto público nacional lo desarrolla el ANSES y tiene solamente 7.000 empleados públicos, y lleva adelante las tareas de protección social, las cajas de jubilaciones que antes eran provinciales y que se han centralizado, y como ocurre en todo el mundo, es uno de los temas que más ha crecido en el gasto. Por el otro lado, también el endeudamiento nacional siempre es más grande, y esas dos instancias elevan mucho el nivel de gasto público con poco personal, digamos. Pero lo que es más importante que esto en los temas que nos ocupa es que se ha ido construyendo un modelo en donde, si bien se ha descentralizado buena parte del gasto, se ha descentralizado pocos ingresos. Que a la nación, decíamos, en 1960 tenía el 80% de los ingresos, el 80% del gasto y el 80% del empleo público. Bueno, ahora tiene menos del 20% del empleo público, tiene aproximadamente el 45% del gasto, pero tiene el 55% del gasto, pero tiene el 75% de los recursos. Esto hace que, para empezar, además la filmina tiene, dice 25, tiene que decir 20, tiene que transferir de alguna forma estructuralmente el 20% de los recursos. De alguna manera, nosotros tenemos que desarrollar un sistema por el cual buena parte, o una parte importante, el 20% del total de los ingresos de nación más provincia y municipio, tenemos que ver de qué forma la nación lo transfiere a las otras instancias que se encargan de buena parte de la gestión del gasto. Primero, ¿por qué tiene tan altos los ingresos y tan bajos los gastos? Bueno, esto tiene que ver primero con las características de los impuestos. Estoy medio
estoy medio atrasado, voy a tener que apurarme un poco. Un poco por la característica de los impuestos, proyectos de descentralización de impuestos muchas veces generan batallas impositivas. Vamos a suponer, si el impuesto a los automotores se descentraliza en municipios, los municipios empiezan a competir y a bajar la tasa para tener más clientes, digamos, para tener más contribuyentes. Esto genera que muchas veces los resultados son una subtributación se hace poco amigable. Entonces, bueno, en general todos los países federales tienen algún sistema por el cual tienen más ingresos que gastos. Ahora bien, en la Argentina eso se superpone un arrastre histórico, pero sobre todo una gran desigualdad territorial. El territorio convive en territorios bastante desarrollados, con algunos registros que se pueden equiparar a la periferia europea, y otros de menor desarrollo relativo, que haría que si los ingresos fueran mayormente conseguidos por cada provincia, generaría una brecha mucho más grande, ya que había estados muy útiles. Una parte importante de esta transferencia se despliega a partir de la coparticipación federal de impuestos. Es un tema clave, importantísimo, y que no tenemos tiempo de tratar porque tendríamos que utilizar toda una clase como una conferencia como la presente para apenas abordar el tema. Pero otra parte también muy relevante, no tan grande como la coparticipación, pero también muy relevante, son transferencias que hace la nación a partir de programas. O sea que la nación se ha reservado para sí una serie de recursos que lo transfiere para cogestionar con provincias y municipios tareas que son consideradas importantes y por eso la nación los quiere llevar adelante, pero que el modelo de gestión precisa de una administración cercana al ciudadano como la que tienen provincias. ¿Esto qué ha generado? El federalismo que nosotros estudiamos en historia, o el federalismo que históricamente era el federalismo clásico, se paraba sobre una fortaleza muy grande en las instituciones políticas. En la Argentina se solía llamar, cuando uno analiza el periodo de los 80, se habla del Senado como la llave maestra de la política nacional, y uno lee historia de otros países federales y se da cuenta que en otros países federales pasaba lo mismo. El Senado era la clave, era el lugar donde se soldaba esta alianza entre gobernadores y presidente de la nación, y después tenían estados nacionales y provinciales cuya fortaleza estaba en funcionar de la forma más independiente posible. La idea era que se toparan en alguna época en el territorio, pero la vinculación era esporádica y poca. Y lo ideal era que funcionaran de manera muy segmentada, de forma tal de garantizar la autonomía de las provincias y garantizar también la unicidad en el caso de nación. A eso se llamó federalismo dual. Nuevamente es un fenómeno que atraviesa todos los países, casi todos los países federales del mundo, con sus características. En general, desde los 50, desde los 50 en el mundo, más tardíamente en algunos países que en otros, en Argentina, como les digo, desde el 83, a partir de su característica, todos los países federales del mundo están virando de un federalismo dual a un federalismo cooperativo. ¿Y de qué se trata el federalismo cooperativo? Es que esta alianza, que antes solamente se hacía en el Senado de la Nación, ahora se construye a través de 1000 vías de comunicación capilar a partir de los programas que se generan a partir de gestión nación-provincia. Entonces pasamos de un extremo al otro, el federalismo dual, que decía lo mejor es el aislamiento, ahora pasamos a un federalismo cooperativo, en donde lo ideal es el trabajo conjunto. Y esto tiene que ver también con la construcción, ya no es solamente que hacemos unas cosas unos y hacemos otras cosas otras, sino la construcción, también nuevamente en casi todos los países federales del mundo, de un Estado de 2 pisos, una administración de 2 pisos, en donde la nación se ha especializado en la obtención de recursos. Perdón un segundo. Me van a perdonar, estoy con una especie de angina, por la cuarentena angina, y que la voz me falla un poco. Les decía, los formatos de los países federales tienden a posicionarse como una administración de 2 pisos.
la nación tiene la conducción estratégica, diseño de programas, el consenso en el nivel político acerca de las grandes direccionalidades, y tiene también la gestión de los recursos. Los estados provinciales y los municipales tienen la gestión operacional y la construcción de los espacios políticos organizacionales para el desarrollo de estos programas en el territorio. Ahora bien, esto es lo que, como decíamos, hace que revaloricemos la gestión federal y revaloricemos la idea de una gestión articulada entre nación, provincias y municipio. Esto es lo que hace que consideremos, como les decía, central este punto de acción. Sin embargo, son más bien pocas las experiencias y los trabajos que se han hecho en este sentido. Poco en relación a la importancia que tienen y a lo central que es en términos de gasto, en términos de recursos y en términos de importancia de las funciones que están desarrollando. Ahora bien, hay dos ámbitos de trabajo en donde se da esta relación. Un ámbito político y un ámbito organizativo. Me ha tocado dar esta charla en ámbitos en donde había una mayoría de cuadros políticos, una mayoría de funcionarios o militantes que trabajaban en lo político, y tenía que convencerlas porque era importante el ámbito organizacional de esta articulación nación-provincias municipio. En este lugar, en donde la mayoría de los que escuchan seguramente son empleados públicos y van a ver el tema de lo organizacional, tengo que defender por qué es importante. Todos los que tenemos alguna experiencia en el Estado sabemos, por lo menos en la Argentina, la gestión se da en un ámbito político amigable. Tener un ámbito político amigable para cualquier gestión pública es un tema fundamental. Sin ella, la verdad que casi se podría decir que no vale la pena ponerse a gestionar, sin un adecuado paraguas político. Pero aparte, la idea de que en la articulación política se construya poder, se construya políticos, se construya de lo político institucional, se construyan alianzas, es fundamental para lograr la existencia de un montón de actores que circulan alrededor de la gestión pública. Con lo cual, vuelvo a decir, pensar en esta articulación que es central para la política argentina, para la gobernabilidad y que es central para la administración, sin pensar en el ámbito político, es, la verdad, pensar en una verdad de perogrullo, digamos, es inexistente. Y pensar que únicamente se maneje desde el ámbito organizacional un espacio que, como decíamos, es central para la construcción política y la construcción de gobernabilidad, también es no darse cuenta cómo funcionan los países federales. Yo desafío a que, era de los que me está escuchando y de los lectores de mi libro, siempre lo hago, que vea cómo se habla del federalismo alemán. No tiene una imagen de un federalismo o de un gobierno absolutamente estructurado, sin nivel de negociación y absolutamente lineal de desarrollo, o del federalismo canadiense o del federalismo estadounidense. La verdad que estas relaciones tienen un ámbito, en algunos casos, mucho más desarrollado organizacional, seguramente, pero también tienen un texto político que es determinante. Con lo cual, pensar en el desarrollo de la vinculación sin pensar en un ámbito político de negociación y de construcción es imposible. Con lo cual, hay que aceptarlo y hay que promoverlo y generar que sea de la forma más transparente y más funcional posible. Pensar que solamente va a ser de un desarrollo del ámbito organizacional es absolutamente imposible. Bueno, llegamos finalmente a la tercera parte, que es el ámbito organizacional, cuáles son las estrategias y tecnologías y los modelos de gestión para esta vinculación virtuosa nación-provincia. Así como hablamos de un continuo entre unitarios y confederaciones en los dos extremos de formato centralizado y descentralizado del Estado, también podemos hablar de dos formatos en la acción colectiva, ¿no? También extremos. Por un lado, la relación jerárquica. Uno manda, el otro obedece. No hay tutía. Tipo manda, el otro obedece, y que es deber mediante las relaciones típicas de la organización burocrática. Y buena parte del Estado se manejan alrededor de estas relaciones, y es correcto que así sea, son funcionales, no tenemos ninguna discusión. En el otro extremo, asistencia mutua. La colaboración que se da para desarrollar ciertas tareas,
pero que se puede dejar de dar sin ningún costo. O sea, la salida de esta asistencia mutua, bueno, hagamos algo juntos, podemos inclusive normatizarlo, podemos decir, dividir tareas, lo que sea, pero no tenemos costos de salida, no hay ningún compromiso en el medio. Mientras en el uno es todo compromiso, uno manda y el otro obedece, en el otro extremo están los dos en un lugar equilibrado, en el mismo lugar, pero no solamente están en el mismo lugar, sino que pueden salir y entrar sin ningún tipo de costo. El modelo de coordinación, el modelo de colaboración que se desarrolla en los espacios federales es un espacio intermedio entre ambos. Si tenemos una relación jerárquica, rompimos con los procesos de autonomía y equilibrio que son intrínsecos al federalismo. Si tenemos solamente asistencia mutua y cada uno hace lo que quiere y se va en el momento que quiere, no tenemos ningún tipo de articulación entre los Estados miembros. Por eso, en el federalismo desarrollamos dos tipos de instancias para las tareas conjuntas, para la articulación nación-provincia-municipio. La coordinación y la colaboración. La colaboración es propia de los dos tipos de federalismo, del cooperativo y del dual. La coordinación solamente del federalismo cooperativo. El modelo de asistencia mutua es un modelo muy confederal, porque no hay una instancia superior, en nuestro caso la Corte Suprema, que podría, en el caso de alguna de las partes, no haber cumplido con un acuerdo, con un convenio, poder de alguna forma establecer una pena o poder establecer quién ha tenido la culpa o no. Tener las partes en lo confederal la posibilidad de retirarse, tienden a tener estas ideas de asistencia mutua porque es muy difícil penalizar a quien no cumple la función. Siendo los dos temas importantes, los vamos a leer, los vamos a detallar de qué se tratan. La colaboración es el proceso por el cual dos administraciones públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos en aras de una acción común. En el momento que asumen compromisos y que firman convenios, por supuesto, asumen también esos compromisos. El no cumplimiento de esos compromisos pueden tener alguna pena. La coordinación es la situación por la cual la Administración Pública Nacional, en su potestad de dar coherencia a las actuaciones de las diferentes administraciones públicas, convoca a los niveles subnacionales a actuar de forma coordinada. Estas serían las dos modalidades de trabajo en donde se da esta articulación nación-provincias-municipio. Colaboración, modelos de colaboración entre administraciones públicas hay mucha cantidad. Hay cosas muy interesantes que se dan, consorcios de municipios, alianzas comarcales, acuerdos metropolitanos, modelos de gestión de estos programas colaborativos también. Se descentraliza, se asigna una de las dos funciones, se hacen organizaciones ad hoc. Hay, vuelvo a decir, montones de instancias y también hay montones de objetivos. Se hacen para deliberar, para ponerse de acuerdo. Me interesa remarcar acá porque circula, como les decía, buena parte del presupuesto de los recursos nacionales, proyectos y programas que financiados por la nación convocan a nación, provincias y municipios a través del desarrollo. Estos programas, en muchos casos muy exitosos, en muchos casos muy virtuosos, tienen todavía algunas rémoras de un modelo más centralizado que quisiera puntualizar, sobre todo porque esto sí ya nos compete a nosotros, tanto en el diseño como en la gestión. El primero y más fuerte es que la nación, por el hecho de poner la plata, muchas veces piensa que ha generado un escenario unitario que puede dar otro. Y bien, obviamente los compromisos están escritos y obviamente los compromisos se deben cumplir, la relación es entre pares. Y el hecho de poner el dinero no le genera ninguna prerrogativa adicional a la nación. Sobre todo, digo, hay muchas pautas de diseño que no toman en cuenta especificidades provinciales. La nación, por ejemplo, exige, y se comprende por qué, cuenta única o cuenta específica, digo, para cada uno de sus programas.
generando muchas veces complejidades enormes para la gestión de ese mismo programa en la jurisdicción del Ministerio X, que tiene que abrir diferentes cuentas y tiene que generar muchas veces situaciones de inequidad muy grande entre todas las instancias que articulan. Genera también muchas asimetrías en términos de las condiciones de trabajo, ¿no? Hay programas que garantizan condiciones de trabajo muy favorables y se dan en el marco de muchas veces provincias que no tienen la capacidad para garantizar esas instancias. En suma, no siempre los programas nacionales toman en cuenta las necesidades provinciales en su diseño y muchas veces meten mucho ruido, mucho más ruido de que las soluciones que vienen a llegar a ellos. Desde el lado provincial, el problema que se ha dado, que tienen muchas provincias, me ha tocado estar de los dos lados del mostrador. Uno de los índices de éxito de cualquier funcionario provincial es cuánta plata puede traer desde el. Entonces, muchas veces compromete o fuerzas, modelos organizacionales, para poder efectivamente traer un programa de nación. Para decirlo en una forma poco ortodoxa, es conseguimos la plata, después vemos qué hacemos. Vamos a hacer un cohete a Marte, sí, Catamarca lo va a hacer, sí, Catamarca lo va a hacer, no será ningún problema. Pasado mañana sale el cohete para Marte, yo voy a poner la plata, yo hago cualquier cosa. Y verdaderamente eso puede ser alguna ventaja en el cortísimo plazo, pero a largo plazo son mucho más exitosas, se han mostrado mucho más exitosas aquellas administraciones que han logrado establecer pautas claras. Primero, no desorganizar la administración provincial. Muchas veces las condiciones de trabajo generan una intrusión de prácticas, de programas, de recursos, comprometen recursos políticos y organizacionales, poco es lo que solucionan y mucho es lo que complica. Y por otro lado, y bien también lo digo como funcionario nacional, un funcionario nacional por ahí más noble, con menos experiencia, al principio les encantan los funcionarios contraparte que le dicen a todo que sí, y se comprometen a cualquier cosa. Con el correr del tiempo se dan cuenta que son mucho mejores los funcionarios que le dicen esto así no va a funcionar. No te conviene, te va a ir mal a vos y me va a ir mal a mí. Lo que sí, como corolario de todo esto, lo que quiero decir es que, a contrario censo de lo que se piensa, yo diría que un enorme espacio en el éxito del desarrollo de los programas Nación-Provincia tiene que ver con una relación fecunda Nación-Provincia, con una relación transparente Nación-Provincia y con la construcción organizacional. Me animaría a decir que es casi en igual cantidad que una buena relación política. Y en algunos casos hay muchas provincias que, desarrollando oficinas con mucha capacidad para desplegar programas nacionales, obtienen mucho más recursos, obtienen mucho más éxitos organizacionales que aquellas que han logrado la buena predisposición política. Hay una idea, está mucho en los cuadros políticos provinciales, es una vez que cerré políticamente, ya está, ya cerró todo, ya va a salir todo bárbaro. Y lamentablemente, o por suerte, las cosas no son así. Detrás del acuerdo político hay que lograr un desarrollo organizacional que logre afianzar el programa y de esa forma lograr que se inserte verdaderamente la inversión pública en el lugar en que se. Vamos al último, ya nos está corriendo el tiempo. Los modelos de coordinación en Argentina, hoy por hoy, los más avanzados se han desarrollado alrededor de los consejos federales. Consejos federales hay 54 en el país, es un problema eso, hay una proliferación de consejos federales, tendría que haber menos. En general, en los lugares donde funcionan hay un consejo federal o un vulgo consejo federal por cada ministerio, y después hay comisiones que responden a los ministerios, para no dotarle de la potencia política. Decía, los consejos federales están la autoridad referente de la nación, que es generalmente quien lo preside, y un representante por cada uno de las provincias. Lo primero y fundamental del Consejo Federal es que no tiene que meterse en cuestiones que son potestades propias de la nación y de las provincias. El Consejo Federal no puede tomar decisiones sobre cosas que son potestad de las provincias. Pueden sí hacer recomendaciones, pueden juntarse para establecer espacios que se consideran que se verían con agrado, pueden desarrollarse un montón de instancias, pero lo central, nuevamente, es poder establecer que el Consejo Federal no es un
espacio en donde la nación, a través de una vía indirecta, se va a meter en cuestiones que son únicamente políticas. En la Argentina hay muchos consejos federales que funcionan muy bien. Yo fui parte de un consejo federal maravilloso, el Consejo Federal de la Función Pública, que funciona de manera muy adecuada, pero que le falta potencia para coordinar. Diría dos cosas fundamentales. Estando Alejandro acá, sería bárbaro. Por ejemplo, sería bueno avanzar sobre contenidos mínimos en la formación de los públicos de nación, provincias y municipios. Obviamente lo que necesita saber cada uno de las empresas es muy diferente, pero hay un sustrato común que hace esta articulación, que sería bárbaro que todos pudiéramos establecer, así como se hace un régimen de contenidos mínimos en la educación primaria y secundaria, después hay otro régimen para la especificidad de cada provincia. Sería bárbaro si pudiéramos establecer, como les decía, alguna cantidad de tiempo y algunos contenidos mínimos para la formación. Los modelos que más han avanzado son el Consejo que todo el mundo ve, es el Consejo Federal de Educación, que establece sí contenidos mínimos y ha establecido varias pautas concretas. Que también, todo hay que decirlo, ha tenido dificultades para lograr algunas de ellas. En el caso de la educación sexual, por ejemplo, que algunas provincias se resistieron, el Consejo Federal tenía instrumentos para sancionar o para forzar o para establecer una escalada de medidas para que se cumpliera ese tipo de medidas. Y la verdad que no ha dado el contexto político. No hemos logrado construir todavía el contexto político para lograr que esta idea de coordinación verdaderamente se traduzca en hechos concretos y fuertes, ¿no? Bueno, las dos cosas que necesitamos es efectivamente coordinar, ¿no? Hay lugares en donde es obvio, en obra pública, es decir, uno puede hacer una ruta que llega a la nada del otro lado de la provincia. Las vacunaciones, obviamente que es fundamental si vacunarse en Corrientes, vacunar en Chaco, si vacunarse en la ciudad de Corrientes, vacunar en Resistencia, digamos, no Santa Fe, Paraná, digamos. Hay lugares en donde la coordinación es obvia, tendríamos que avanzar en coordinaciones más potentes, en esta idea de que son materias en donde el trabajo conjunto, el trabajo coordinado, el trabajo compasado, son objetivos que se hayan podido construir en conjunto, seguramente logran resultados mucho más. Y nuevamente, la siguiente sería la posibilidad de establecer un plan. Hay un proyecto nacional que se efectiviza a través de las provincias, que se construye a través de las provincias y se hace efectivo a través de ellas. En general tenemos alguna idea de cómo tendría que ser un modelo básico de consejos federales. La nación de prioridad para fijar la agenda y un diseño original de los planes o de los programas que tienen a cabo y las potestades de control, evaluación y acceso a información. Y las provincias, el derecho de iniciativa, estar informadas, la participación en el diseño de la agenda y obviamente la aprobación colectiva de todo lo que se hace en un plan, con inclusive con mayorías especiales o con poder de veto. En muchos países federales, muchos de estos planes se deben aprobar por unanimidad. Y en otros se hacen, la Unión Europea, por ejemplo, tiene algún consejo que funciona casi como un consejo federal, que hace un mix entre cantidad de países de la Unión Europea y cantidad de población. O sea, no solo para que no se forme un consejo de países chicos y derrote a los países más poblados. Entre ambos como espacio de poder, en términos de cómo se desarrollarían las votaciones en este consejo. Obviamente reuniones periódicas, herramientas para hacer cumplir acuerdos de ambos lados, ¿verdad? La idea de autonomía está, en muchos casos está pervertida, es la idea, como yo pongo la plata puedo hacer lo que quiero, y las provincias, como no soy autónomo, cumplo lo que quiero, digamos, no es lo común, pero muchas veces en el sitio ocurren este tipo de cosas. La idea no, yo tengo autonomía como para cumplir compromisos, y tengo autonomía como para firmar compromisos, primero, para que los compromisos escuchen mi voz, y en unión con otras provincias se cambie todo lo que haya que cambiar para que sean funcionales a todas las partes, pero los compromisos hay que cumplirlos. La autonomía no se demuestra no cumpliendo compromisos, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar otra vez acá dando una charla. Un enorme saludo a todos los amigos que han estado escuchando y ahora les cedo la palabra. Voy a ir
leyendo algunas preguntas que me han hecho. Voy a tratar de cerrar la pantalla, espero no meter la pata. Voy a tratar de cerrar la pantalla y voy a ponerme en pantalla completa para responder preguntas. No sé cómo se hace. Si alguien me indica cómo cierro la... Arriba tenés dejar de compartir pantalla, Horacio. En algún lado te sale, arriba o abajo. Y si no, no te preocupes. Está bien. Bueno, va a tener que ser así porque no lo encuentro. Tengo miedo de meter... De tener el uso, no, ¿no es cierto? Sí, es eso, es eso. Ah, ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, Mariana Consentino pregunta, frente a la situación que estamos viviendo, distribución del gasto en el país federal, ¿cuál sería una buena estrategia? Bueno, la estrategia que a mí me parece mejor es esta que está, según tengo entendido, el presidente está hablando casi cotidianamente con todos los gobernadores, inclusive hace reuniones virtuales donde estarían presentes virtualmente todos. Esa es la mejor estrategia. Poder escuchar a todos y consensuar entre todos cuáles son las necesidades. Hay situaciones muy disímiles que están pasando en el país. Hay dos provincias, hoy ocurrió en la tercera que no tenía casos de coronavirus. Hay dos provincias que no tienen coronavirus. Seguramente ahí las estrategias y políticas a desarrollar tienen que ser muy diferentes de otras. Con lo cual, la mejor estrategia es esta, la del trabajo conjunto, escuchar y ver. Es una situación tan inédita, tan, tan especial, que lo que hay que hacer es de poner todo egoísmo provincial, de pararse a lo más importante lo que pasa en mi provincia y poder escucharnos con espíritu comarcal, se dice en la serie, ¿no? Como parte del todo, pero viendo desde el todo. Obviamente yo no le puedo pedir al gobernador de Catamarca que defienda a Buenos Aires, pero sí, cuando se siente en esa mesa, lo vea como parte de un equipo, tiene que ganar el equipo. Es una emergencia de este tipo. Pablo Balsky, perdón, Pablo Baliña. Me pregunta por la representación de diputados y senadores en la población total comparado con otros países federales. El modelo de Cámara Territorial de 2 o 3 en el caso argentino, de 2 por estado igualitario es el modelo norteamericano y que tienen casi todos los países federales del mundo, algunos no, Alemania no, Rusia no, pero en general el modelo de la representación es igual para todos los estados, es el modelo clásico de lo federal, y Alemania lo tiene cambiado un poquito, no es que lo hace no lo hace proporcional a las provincias, sino que tiene, para las ciudades-estado, tiene ciudades autónomas como capital, que le asigna menos, y creo que por población le permite tener un senador más, una cosa así, pero poco. Pero el modelo tradicional y clásico es 2 senadores por provincia, o bueno, en el caso argentino, 3. Y toda la misma cantidad de representación. Argentina sí tiene una originalidad. Después, hay varios países federales que eligen a los diputados también en el ámbito provincial, en el ámbito estadual, Brasil o México, ¿no? Que también coordinan esas dos cosas que le da mucho poder a las provincias. Lo que es muy, muy propio de la Argentina es la sobrerepresentación en diputados de algunas provincias porque le han puesto el 5 de mínimo, han puesto 5 de mínimo para las provincias despobladas. Eso sí es una originalidad argentina que
corresponde a las provincias despobladas o las pobladas, pero ahí no hay juego general en la pujada nación-provincia, sino de despobladas versus pobladas, y es un tema, no tenemos tiempo de tratar acá, pero es un tema súper interesante, súper interesante. Daniel Araujo pregunta, estamos enfrentando un desafío nuevo, por su efecto territorial inmediato y de alto riesgo. ¿Cuál sería el primer paso para fortalecer la capacidad de gestión de los municipios? Una muy buena pregunta, sobre todo porque esto mismo que yo comento, que hay dos provincias que no tienen casos, también es el interior de las provincias. Hay muchos municipios que no tienen casos, ¿no? Y se están dando situaciones, algunas virtuosas, algunas poco virtuosas, donde hay un control muy fuerte en la entrada y salida, de algunos lo hacen bien, otros lo hacen violando normativa, violando derechos humanos. Es una pregunta difícil de responder. Yo voy a marcar una disputa, digamos, ¿no?, que hay sobre estos temas. Viene de larga data, y los municipios son firmantes del Pacto Federal o lo hacen a partir de las provincias. Ahí una parte de la biblioteca te va a decir que hay que instruir a las provincias para que coordinen de manera más cercana y más certera la tarea de los municipios. Una parte de la biblioteca. La otra parte de la biblioteca sería fortalecer la autonomía municipal. Yo en general me he dedicado a las provincias y soy provincial. Pero reconozco que hay situaciones muy visibles, ¿no? Hay algunas provincias que se caracterizan por unos municipios que actúan muy en consonancia con la nación, y hay provincias que se caracterizan por municipios muy autónomos, que tienen mucha capacidad de gestión. Habría que verlo caso por caso. Pero sí es un tema clave, es más, la charla que he tenido con algunos expertos en la pandemia, una parte importante de la solución es lograr aislar los municipios en donde no ha entrado el virus y poder garantizar ahí ciertas libertades que donde ha entrado no se puede. Katia de Saavedra pregunta, la nación maneja la mayor parte de recursos. ¿Qué estrategia utilizan para distribuir gastos y que sea para todos o es según las necesidades? La coparticipación federal es un sistema normado, reglado, que establece un sistema automático de transferencia. Hay un reloj que va contando toda la plata que entra por los recursos coparticipables, y a la tarde se hace una cuenta y a la noche el secretario de Hacienda pregunta cuánto depositaron hoy y si estaba dentro de los cálculos que tenía hecho. No, es una cosa automática que funciona de manera automática. La coparticipación, como les decía, tiene su vuelta, la Constitución Nacional fija que antes de que termine el año 1996 tiene que haber una nueva ley de coparticipación federal. Han pasado 32 años, no, 22 años, 24 años. No he podido cumplir con el mandato constitucional, con lo cual ahí tenemos problemas. Después se da en una arena que tiene en cada ministerio una característica peculiar. Y es lo que comentaba en estos programas, los programas de colaboración. Tiene que ver con la capacidad que tienen las diferentes provincias para detectar los programas que les son relevantes. Les hago una confesión, les diría. Una confesión, contarle una cosa en muchas provincias, el gobernador pasa en Capital Federal de martes a jueves, porque está justamente gestionando esos programas que son clave para que funcione la provincia. En una provincia tipo, no Buenos Aires, no Córdoba, una provincia de las pequeñas, de la periferia, la plata que tiene calculada de coparticipación más los ingresos propios paga los salarios. Los programas, el desarrollo de las acciones concretas se hace todo con programas. O sea, como que los costos fijos son con los que se garantizan, digamos. Todo lo que el Estado verdaderamente hace, se hace a partir de programas nacionales. Por eso es tan fundamental ese espacio de articulación, y es tan importante como para que los gobernadores
las máximas autoridades políticas, buena parte de su tiempo lo pasan cabildeando alrededor de las oficinas nacionales, con sede en las casas de las provincias, garantizando los programas que son claves para su provincia. Ahí, como les digo, sería interesante que hubiera algún modelo de coordinación más general adentro del plan, y sería interesante, que son los dos casos críticos que yo comentaba, y sería interesante que se institucionalizara desde la cultura organizacional y de las normas un modelo de gestión conjunta nación-provincia, porque hay, no, no se las puede acusar, pero hay provincias que gestionan muy bien y que tienen mucha capacidad en este cabildeo, provincias que tienen largos años de estabilidad política y que son las que muchas veces no puedes creer la cantidad de los porcentajes de estos programas que se llevan, justamente por su habilidad, en parte en el cabildeo, pero sobre todo en poner el papel en el lugar exacto, con el contenido exacto, en el momento exacto. Y aunque parezca mentira, muchas veces eso pesa mucho más que las buenas relaciones políticas. Pregunta Micaela de Munro. En relación al ámbito organizacional, ¿es fundamental una unificación de criterios, metodologías, capacitación, salarios y tecnologías para los tres niveles de trabajo, para los trabajadores de los tres niveles de Estado? Sí y no. Sí, yo creo que tienen que tener un piso común de tecnología, de conocimiento, de capacidad de salario. Les voy a contar una cosa que pocos recuerdan o pocos han leído. La mejor ley de coparticipación federal que tenemos es la ley que tuvimos, fue la 2221, que es la anterior a la actual. La ley se aprobó en el 73. Se aprobó en el 73, una semana antes de que suba a Cámpora, y después fue convalidada por el Parlamento del 73. En esa ley se incrementaban notoriamente los recursos que iban a las provincias, entre otras cosas, para equilibrar los salarios de la nación con los de las provincias, y daba instrucciones, o veía con agrado que las provincias hicieran lo mismo en lo que pasaban a los municipios, para que los salarios de municipios, de nación y de provincias tendieran a equilibrar. Es verdaderamente una vergüenza las diferencias de salarios. Injustificable. Es también injustificable las diferencias que hay de salarios hacia dentro del propio Estado Nacional. Es una vergüenza los salarios que paga el Poder Judicial, que de alguna forma derrama hacia el Ministerio de Justicia, que se cobra mucho más que en los otros ministerios, ¿no? En general estoy formado en una escuela que dice: a igual trabajo, igual salario. Con lo cual, a mí me parece que si verdaderamente se ocupa de nuestros niños, de nuestros hijos, de seguridad social, que son gente de asistencia social, de seguridad social, los tipos que están en el territorio, peleándole a la inclusión, son de las tareas más difíciles que se pueden realizar, son justamente los que cobran menos. Los trabajadores sociales de los municipios, en general, si uno se pone a ver, son de los que cobran menos en esta equiparación. Entonces, sí tenemos que tener tecnologías comunes, incluso después tenemos tareas muy diferentes, con lo cual hay capacitación específica. Tenemos que tener capacitación, una parte, porque somos todos parte de la misma organización, todos respondemos al Estado de la República Argentina, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Esto es el federalismo. En una confederación sí serían diferentes estados. Y sí tendríamos que darnos políticas para equilibrar salarios cuyas diferencias son injustificables. Obviamente, me encantaría que fuera la suba, que todos cobráramos lo que cobra la gente de la FIP, por ejemplo, de la Dirección de Rentas de la provincia. Pero de alguna forma esta diferenciación es odiosa y genera una cantidad de conflictos enorme, y los nichos de sueldos injustificables, que cobran, triplican o cuadruplican, en algunos casos, sueldos a igual tarea realizadas por trabajadores que realizan igual. Héctor Ferrario pregunta: ¿qué rol jugarían en este escenario las microrregiones
que tuvieron una impronta en la década del 90 y posteriormente se fueron diluyendo. Bueno, primero, como decía, hay una creatividad en el mundo y en la Argentina muy interesante de alianzas, sobre todo a nivel municipal, consorcios de municipios, como decía, asociación de comarcas. Inclusive hay alianzas de municipios limítrofes entre dos países. Y muchas veces hay municipios hermanos, muchas veces son buenísimos, fantásticos. Solucionan, de todas formas, dentro de las problemáticas que tienen que hacer, por ahora en la Argentina se solucionan problemas de tipo marginal. Las regiones, ustedes saben, se crearon regiones, en Cuyo se quedaron a elegir legisladores de Nuevo Cuyo, eran legisladores que ponía cada una de las provincias, también accesoriamente a ser legislador provincial, era legislador de Nuevo Cuyo. La verdad que no han llegado a despegar, están en la Constitución Nacional, son regiones de planificación. La idea, digo, no conoce el revés de la trama, yo ya me dedicaba a estos temas en la época de la Constitución del 94, la idea surgió al calor de esta idea que tenía Cavallo de unificar provincias. En la Constituyente no tuvo ninguna posibilidad de ir para ese lado y se fue reformulando hasta esta idea de crear regiones de planificación y trabajo conjunto. Mire, recuerdo en la discusión de la comisión, recuerdo en la constituyente en Santa Fe, recuerdo un constituyente que dijo, planificar es obvio que es necesario, y no se planifica la vacunación entre dos provincias limítrofes, es mejor llevar la vacuna sin utilizar. Ahí salió el ejemplo que di durante la charla. Pero pensarlo como se pensó en algún momento, en el servicio público, con Neuquén y Río Negro van a ser una sola provincia, hoy no está dentro del escenario posible y parece inviable. Eduardo Longo, ¿deberían reservarse más fondos en Nación para coordinar respuesta estratégica o por el contrario transferirse más fondos a provincia para favorecer las acciones de prevención? Si nosotros tenemos una adecuada coordinación, nosotros trabajamos de manera eficaz y eficiente en los programas Nación-Provincia, lo mejor es la idea de cuenta única, tener en la conducción estratégica, tener concentrados los fondos. Ahora, la conducción estratégica es la conducción hecha con el presidente y los gobernadores, ahí sí seguramente todos comprenden. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esto es muy difícil de lograr, no solamente en la Argentina, digo, en todos los países federales, con lo cual se van generando instituciones que muchas veces rigidizan, ¿qué pasa con la 23548, la ley de coparticipación de género? Rigidizan situaciones desde 1988. Y esas situaciones de hace 30 años. Entonces tiene su descontrol, pero alguien tiene que garantizar que en algún momento esa conducción estratégica que no pueda cumplir esa función de coordinación de forma eficaz, garantice un piso mínimo para cada uno. Es una respuesta que no tiene, una pregunta que no tiene una respuesta única. Y tiene claro, como le digo, lo mejor es esta conducción estratégica y concentrar los fondos para poder aplicarlos en el lugar que más se necesite. Ahora, obviamente, se crean instituciones para garantizar un piso y que en alguna vuelta del destino una provincia no quede castigada. Pasó en alguna medida con algunas provincias en el siglo pasado, en el siglo que acabamos de salir. Hubo provincias que directamente pasaron a tener cero. Soy sincero, cero, escúchenme bien, hubo provincias cuya transferencia pasó a ser cero pesos. Entonces, bueno, obviamente ante estos vaivenes que tiene la política argentina, hay que garantizar ciertos pisos mínimos para evitar que pasen estas cosas, porque a esa provincia la pusieron al borde del descalabro, por supuesto. Marcelo Seijas pregunta, ¿no hay articulación entre los consejos federales y los parlamentos, ya sean provinciales o nacionales? ¿No coordinan agendas? No, muy poquito, la verdad que no. En algún momento se invita a parlamentarios. Hay una cosa bien interesante, también el modelo europeo, el Consejo Europeo. Hay una cosa que se llaman codecisiones. El mismo proyecto se mete por el Consejo Federal y se mete por el Parlamento. Y se trata paralelamente en los dos lados, y si los dos lados llegan a una conclusión del mismo proyecto, se aprueba. Como que han logrado articular un poco lo que dice Marcelo, han logrado articular esas dos instancias, la del Consejo Federal
y la de Parlamento. Estoy trabajando en varios equipos desde hace muchos años en proyectos de ley para reglamentar o para fomentar o para promover los consejos federales. Es una cosa que siempre está ahí picando y le ponemos un aditamento de alguna relación con el Senado. Lo que pasa es que es muy complejo, la verdad que es muy complejo y por ahí, ya para complejo tenemos al modelo federal, digamos, agregarles complejidades, por ahí lo complejo tiende a... La verdad que la idea es buenísima, pero lo complejo tiende a complicar contra la posibilidad de resolución. Meter más actores y más actores con poder de veto es complicado, pero es un tema clave, seguro. Bueno, con esto terminamos. Hubo varias preguntas que pasé porque estamos ya 26 minutos pasados en el tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los colegas, a los amigos que han estado detrás de la pantalla. Y nada, felicitar al INAP por la tarea y el orgullo de haber sido parte en algún momento y que me invitan cada tanto a tener una charla de esto. Un saludo muy grande para todos.